Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos al día 20, penúltimo día de este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Como ya sabéis y como comenté en el vídeo de presentación, esta saga de vídeos no solamente incluye analizar cosméticos low cost, serums de menos de 15 euros, sino que hay unos requisitos para aportar diversidad y un poco de dificultad a este reto. Por un lado, no puedo repetir ningún serum que ya haya analizado anteriormente en el canal. Por otro lado, tengo que intentar aportar la mayor diversidad y variedad de activos y también de productos que vayan orientados a distintos tipos de pieles. Y por último, no puedo repetir marcas, así que como estáis viendo, cada vídeo está siendo de una marca distinta para poder conocer así muchos productos, muchos serums, muchos activos que se puedan adaptar a todos vosotros y a todas vuestras necesidades. Y bueno, ya que estamos en el día 20, me parecía muy interesante hablar de esta marca Under 20, por debajo de 20, ya que es una marca que está enfocada en pieles más jóvenes. Así que en este vídeo voy a analizar su serum exfoliante y vamos a ver bien todos los activos que contiene, cómo se tiene que aplicar, su precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! La verdad es que diría que es el primer serum de estos 20 serums que ya he analizado que está específicamente pensado para pieles jóvenes, por debajo de 20, nos dice estas pieles más problemáticas. Este serum está enfocado en aquellas pieles con acné, imperfecciones, etcétera, para mantener a raya todos estos brotes de acné. Es el primer vídeo que hago justamente para pieles más jóvenes, pero tenemos que tener en cuenta que este producto también lo podemos utilizar en pieles un poco más avanzadas. Realmente lo único y lo importante aquí es que está formulado para que se pueda utilizar también por debajo de 20 por los activos que contiene y las concentraciones en las que lo contiene. En este serum nos destaca en su etiquetado un 15% de ácidos, tanto alfa como beta hidroxiácidos, que ya veremos si hay más o no en su listado de ingredientes, y básicamente tenemos un peeling exfoliante. Puede recordarnos un poco este serum al serum de The Ordinary, que también tiene alfa y beta hidroxiácidos, pero este serum es distinto. Las concentraciones son distintas y los activos que contiene son distintos, y es que está específicamente pensado y formulado para estos brotes de acné en pieles más jóvenes, cuando el desajuste hormonal es muy alto. Y es muy importante que tengamos en cuenta el uso de productos que estén específicamente pensados para estas edades. Lo que más me gusta de este producto es que no únicamente tenemos las concentraciones, sino que también tenemos los porcentajes de estos estudios de producto terminado. Lo he comentado muchas veces, pero es muy importante que tengamos estudios sobre producto terminado en el que podamos ver los porcentajes de satisfacción del usuario. Es decir, el típico estudio que te dice mejora la piel en un no sé cuánto por ciento y abajo pone estudio realizado por no sé cuántas personas, etc. En este caso tenemos varias afirmaciones en las que nos dice el porcentaje de mejora tanto en acné, en unificar el tono, etc. Esto es muy importante porque este estudio se realiza sobre producto terminado y podemos cuantificar así, tanto con la concentración como con estos estudios, si realmente vamos a sentir un beneficio en nuestra piel. Antes de irme al listado de ingredientes y que veamos todos los activos que contiene, ya sabemos que estamos ante un serum exfoliante, una exfoliación en nuestra piel que va a ayudarnos a mejorar acné, imperfecciones, a ayudar también a que se unifique nuestro tono de piel, a que todas las marcas que hayan quedado de acné también se atenúen, a que la inflamación en general se vea atenuada. Este es el principal objetivo que puede tener este serum en nuestra piel, y el modo de uso también puede recordarnos un poco al de The Ordinary, ya que es un peeling exfoliante. Es un serum, pero no deja de ser un peeling exfoliante, es decir, no tenemos que utilizarlo todos los días, lo tenemos que utilizar de 2 a 3 veces por semana según las necesidades de nuestra piel. Tenemos que aplicarlo con nuestro rostro limpio y seco, importante que esté seco. Lo dejamos actuar durante 15 minutos. El de The Ordinary era 10 minutos, este son 15 minutos y después retiramos con agua tibia y ya podemos continuar con nuestra rutina. Por supuesto, si cuando apliquéis este producto en vuestra piel notáis picor, rojez, escozor, inmediatamente retiradlo
y no utilicéis este producto. Es muy importante que veamos cómo nuestra piel reacciona. Tenemos altos porcentajes de concentraciones de activos, así que es importante ver cómo reacciona nuestra piel. No os lo dejéis los 15 minutos si notáis que vuestra piel no está reaccionando bien. Y llegamos así al listado de ingredientes, que tiene 14 ingredientes en total, y ya os adelanto que los alfa y beta hidroxiácidos que venían indicados en el principio no son los únicos ácidos que contiene. También encontramos un polihidroxiácido y otros activos interesantes que tienen acción fundamentalmente calmante y también hidratante. Dicho esto, vamos a empezar a conocer todo lo que encontramos en esta fórmula y qué puede hacer cada uno de estos activos por nuestra piel. Pues bien, en cuanto a alfa hidroxiácidos, encontramos el ácido láctico y el ácido glicólico. El beta hidroxiácido que encontraríamos sería el ácido salicílico. También encontramos un polihidroxiácido y otro ácido exfoliante suave en nuestra piel. Como ya sabemos, el ácido salicílico, este beta hidroxiácido, es por excelencia el mejor activo que podemos utilizar para pieles acnéicas, porque nos ayuda especialmente como agente antimicrobiano también para combatir este acné, además de tener esta acción antiinflamatoria con esta exfoliación, etc. Por otro lado, tenemos los alfa hidroxiácidos, que los encontramos bastante arriba en el listado de ingredientes, en el número 3 y en el número 4. Hacen esta exfoliación en nuestra piel, ayudando a mejorar la textura, a también tener esta acción antiinflamatoria y sobre todo unificar nuestra piel. Y en el número 9 es donde encontraríamos nuestro polihidroxiácido, que estos ácidos son los que son ideales para todas aquellas personas que tengáis pieles sensibles. Es una forma de poder exfoliar teniendo también piel sensible, pero estamos viendo que mucho más arriba tenemos los alfa hidroxiácidos, los beta hidroxiácidos, así que realmente este serum no es que esté orientado hacia pieles sensibles, pero también incluir esta información de que los polihidroxiácidos son los ácidos ideales para todas aquellas personas que necesitéis exfoliar pero tengáis la piel sensible. Y bueno, en el resto de ingredientes que podemos encontrar en la fórmula encontramos muchos hidratantes, muchos humectantes. Incluir y destacar entre estos humectantes la betaína, que la encontramos en el número 7, que es ideal para hidratar pero también calmar. Es muy importante encontrar muchos elementos hidratantes y calmantes en este tipo de productos que vienen muy cargados de ácidos, para asegurar así que nuestra piel pueda quedar bien calmada y que quede bien hidratada. Y ahora que ya hemos visto toda esta información, vamos a irnos a conocer el precio y vamos a hacer un poco unas conclusiones y ver si valdría la pena. Y es que este serum costaría 5,99 € por 30 mililitros de capacidad. Realmente, ¿qué puedo decir de este serum? Es un serum ideal para hacer una buena exfoliación. Tenemos un 15% de ácidos, bien indicado en el etiquetado. Tenemos además los estudios de estabilidad en producto terminado. Vemos y sabemos que va a haber una mejoría, y además se puede utilizar por debajo de 20, under 20. Su marca es ideal para aquellas pieles acnéicas juveniles. Puede estar enfocado para estas pieles, su funcionalidad está enfocada para estas pieles, pero como he comentado, todas aquellas personas que podéis tener algún brote de acné en un momento determinado, este tipo de productos también se puede adaptar a vuestras necesidades para poder utilizar una vez a la semana, por ejemplo, y mantener a raya estos brotes. Es cierto que en este caso está enfocado más para pieles jóvenes, pero también lo podemos utilizar personas que necesitamos mantener a raya todos estos brotes de acné, mejorar también el aspecto de ellos y también poder utilizarlo si hemos tenido acné y queremos mejorar estas marquitas, etcétera, para intentar unificar un poco este tono de piel de estas manchitas y marcas que han quedado tras el acné. Por supuesto, existen productos específicos para manchas y para marquitas con activos específicos que he ido comentando por aquí, pero si tenéis estas marcas y en algún momento también tenéis estos brotes, este tipo de serums, que son estos peelings que se utilizan únicamente 1 o 2 veces por semana según nuestras necesidades, puede ayudarnos a mantener a raya que no tengamos nuevos brotes. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta marca, la marca Under 20, y si conocíais este serum y lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? Tengo que decir que me gustan mucho los productos que tienen porcentaje de activos por un lado y también estos estudios de estabilidad, resultados, podemos ver cómo de eficaz ha sido el producto, así que es una forma de cuantificarlo muy buena, da mucha transparencia al consumidor y mucha confianza, así es algo que me encanta. Y lo único que puedo decir que ya estamos en el penúltimo día. Mañana ya va a ser el último vídeo de este reto de 21 días. Me gustaría saber vuestra opinión, si os está gustando, si estáis aprendiendo mucho, si os da pena que se acabe y si tenéis ideas para nuevos retos, para nueva saga de vídeos, por favor dejádmelo aquí en comentarios. Me encantaría poder hacer una nueva saga en el futuro. La verdad es que me ha parecido
muy interesante. Yo también he estado aprendiendo mucho, he estado conociendo marcas que tampoco conocía, así que me ha parecido ideal. Así que únicamente, y ya llegados a este punto, en este penúltimo día, en el día 20 de este reto de 21 días, solamente me queda daros las gracias a todas las personas que habéis estado siguiendo este reto, que lo habéis estado apoyando, que habéis estado creciendo, aprendiendo conmigo. Muchísimas gracias a todas las personas por estar ahí y nos vemos mañana en el último vídeo de este reto de 21 días analizando serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Hasta mañana.